Sí, es una inmensa cantera donde los seres humanos podemos mirarnos y reconocernos. Esta tarde quisimos darle al Festival una oportunidad al tema de la reflexión. Colombia está atravesando por un proceso importante en torno a la paz, la verdad y la reconciliación. El acontecimiento que estamos viviendo como sociedad hacia la paz total nos tiene que importar a todos, contar para reparar. Una reflexión sobre verdad, reparación y paz. El cine, toda la producción documental audiovisual nos ha enseñado muchas cosas. A veces ni siquiera somos conscientes de todo lo que aprendemos desde el cine, de modo que yo creo que nosotros estamos en un momento de la historia que nos obliga a ser conscientes del papel que tenemos que asumir cada uno de nosotros desde el lugar que habita, desde el lugar que tiene en este pedacito de tierra, en relación con lo que Petro llama la paz total y que nosotros llamamos la paz grande. Nosotros lo llamamos la paz grande en la Comisión de la Verdad porque la paz no es el final de la guerra, sino crear las condiciones propicias para poder vivir de manera armónica, justa, en comunidad. Construir equidad, construir respeto, construir valoración de la igual dignidad de todos los seres humanos, un montón de cosas en las que todavía estamos en deuda como sociedad. Esta es una tarea que no se termina. La Comisión de la Verdad no es la verdad, es un aporte muy importante, muy serio, hecho con mucha responsabilidad y con mucho trabajo a la mirada sobre lo que nos pasó, sobre lo que nos pasa como sociedad, que no hemos sido capaces de parar esta guerra. Es una mirada a fondo desde muchas voces, desde muchas perspectivas a esta guerra, esta última que lleva más de 60 años, pero que es la continuidad de la violencia, la continuidad de la guerra de los 1000 días, la continuidad, de alguna manera, la incapacidad que tenemos todavía como sociedad de vivir en comunidad. Entonces, eso que se llama universalmente la Comisión de la Verdad es un compilado analítico y crítico para el debate, para el análisis, para el estudio, para mirarnos en el espejo, para ver qué somos y qué de ahí somos capaces de transformar. Entiendo que pues hemos tenido 6 comisiones de la verdad en el país. Entonces, esta comisión en particular, ¿en qué consiste? ¿Cómo se originó? Y la diferencia con la JEP, que nos hables de eso que es el marco en el cual vamos a poder movernos para la discusión y la puesta en común. Animarlos a que se lean el capítulo de hallazgos y recomendaciones, que es como la pepa del almendrón, y hay otro que es muy chévere, que es el de testimonios, que se llama Cuando los pájaros no cantaban, porque se va uno como haciéndose al relato real del país real, y los otros materiales pedagógicos y culturales, también artísticos, que están ahí. Y las comisiones de la verdad están enmarcadas en un concepto de justicia transicional, en una noción que se armó cuando frente a países que venían de dictaduras muy fuertes o de guerras muy extensas y que era necesario asumir otras metodologías para parar y encarar esas guerras y pasar de ese estado de guerra a un estado de democracia o a un estado de convivencia distinto. La Comisión de la Verdad en Colombia, como dice Margarita, es como la 7ª Comisión de la Verdad, pero las otras son comisiones de la verdad sobre temas muy específicos. Comisión de la Verdad sobre el Palacio de Justicia, por ejemplo, se hizo una Comisión de la Verdad. Al finalizar la violencia se hizo una especie de trabajo, investigación parecido a una Comisión de la Verdad que concluye en un documento que se llama La Violencia y que trata de explicar. Pero esta es de las comisiones de la verdad del mundo, tal vez la que está puesta como de manera más integral y más ambiciosa,
Uno, porque ya hemos aprendido muchas cosas de esa justicia transicional y hemos ido sumando saberes. Dos, porque esta es una guerra muy compleja. No todas las guerras del mundo han sido guerras tan complejas como la colombiana y tan largas, porque esta no es una guerra de un grupo armado contra el Estado o de dos grupos armados, sino que esto por aquí pasa casi toda la sociedad, es de una complejidad inmensa y obedece al reclamo de las víctimas del conflicto armado realmente. Yo me voy a parar porque no estoy viendo la cara de la gente y me da pesar. Obedece al reclamo de las víctimas. Las víctimas en este país han sido importantísimas en la construcción de este escenario de paz que estamos viviendo. Sin ellas no habría habido proceso de paz, no habría habido ley de víctimas y reparación de tierras, no habría habido comisión de la verdad, JEP, ni unidad de búsqueda. Fueron ellas realmente las que levantaron la voz y dijeron basta ya. Se instituyeron a sí mismas en sujetos políticos, que eso es tal vez de lo más hermoso, como uno pone el dolor profundo de lo que ha vivido al servicio de los demás, porque el basta ya no era para ellos, el basta ya era para el país. Basta ya, esto no puede volver a ocurrir. Lo que nos está ocurriendo es intolerable, lo que nos está ocurriendo nos interpela como seres humanos. Es necesario que el país se conmueva y se movilice, porque a pesar de haber tenido más de 9 millones de víctimas, nosotros no levantamos la voz suficientemente. Aquí vimos caer mucha gente, tal vez porque eran campesinos, pobres, indígenas, negros. El país no se movió suficientemente a parar esa guerra que continuaba y que se ensañaba con las poblaciones más vulnerables del país. Entonces, cuando el acuerdo de La Habana, las víctimas siguen insistiendo en una cantaleta que ya venían echando, que era verdad, justicia, reparación y no repetición. Y entonces se instituye este sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que está compuesto por la Comisión de la Verdad, por la Jurisdicción Especial para la Paz y por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. En un marco de justicia restaurativa que ahora quiero explicar porque tal vez es lo más importante. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad en Sudáfrica fue al mismo tiempo una comisión de verdad y un poquito JEP. Y así ha pasado en muchas, o solamente hay comisión de la verdad, no hay justicia, no hay unidad de búsqueda. Este es el sistema de justicia transicional más completo. La comisión de la verdad es una comisión que tuvo como tarea comprender lo que nos había pasado, lo que nos está pasando, para poder identificar cuáles son los asuntos que el país tiene que resolver. La Comisión de la Verdad tenía entonces una tarea ética y política, no judicial. Nosotros no podíamos señalar responsables, nosotros no estábamos buscando responsables, nosotros estuvimos todo el tiempo intentando entender qué es eso que nos ha pasado como sociedad, lanzar un relato, especialmente porque no solamente ha habido negacionistas en todo este tiempo, que no hay conflicto armado, por ejemplo, o que el conflicto armado no es de la dimensión que es, o que la fuerza pública no tiene nada que ver con el conflicto armado, o que los empresarios no han tenido nada que ver con el conflicto armado. Develar todas esas verdades sin hacer un juicio, sino buscando comprender dónde están las raíces, y nos concentramos sobre todo en los factores de persistencia del conflicto armado, porque los factores de persistencia nos llevaban a identificar qué es lo que es necesario resolver en esta sociedad que no hemos resuelto. Nosotros hemos hecho muchos procesos de paz, tal vez sea uno de los países o el país del mundo donde más procesos de paz se han hecho, y no hemos sido capaces de parar la guerra.
Nosotros hemos eliminado muchos actores de la guerra por la vía material, por la extradición, por la vía política, por la vía moral también. Aquí se destituye al otro quitándole el piso moral también, y la guerra no para. No para porque la guerra no es solamente un asunto de grupos armados. La guerra es en esencia una incapacidad de vivir en comunidad y de tramitar los conflictos y de construir nociones de bien común suficientes que nos permitan vivir en el reconocimiento de la igual dignidad de todos los seres humanos en este país. Que con las víctimas deciden si se sienten reparadas construyendo una escuela o recibiendo un dinero o haciendo un libro donde conste que los hijos que mataron no eran guerrilleros. Está abierto el mundo para que esa justicia, para que ese castigo repare, pero también para que los responsables se reparen. Esa es una tarea, un tema que yo quisiera profundizar y ahondar, porque no está comprendido, porque las críticas más duras son: y esos señores no van a ir a la cárcel y no van a pagar penas y que se mueran. Si van a la cárcel y si se mueren, nadie queda restaurado, no hemos avanzado en nada. Cuando uno le da la oportunidad al otro de hacer ese examen de conciencia y contrición de corazón y propósito de enmienda, como dice la Iglesia Católica, le da la oportunidad al otro de rehacer su vida también y de volver a ser un ser humano en comunidad, que es muy bonito. Pero también la JEP solamente juzga a los altos responsables, le da amnistía a los soldados menores, a los soldados rasos, porque no es posible hacer una justicia hoy a más de 10.000 o 12.000 actores directos de la guerra, y porque también se busca identificar y ponerle una sanción a los actores indirectos, que esos son los más difíciles, que son los financiadores, que son los promotores, que son los que se benefician, que son los que están alentando la guerra realmente detrás. ¿Quién alienta las guerras? Detrás de esos actores armados que son de quitar y poner, que son unos fusibles que los podemos eliminar y los podemos matar, y la guerra sigue alimentándose. ¿Dónde están los actores indirectos? ¿Dónde están esos otros sujetos? Ahí yo estoy segura que vamos a quedar todavía en deuda, pero hemos ido avanzando porque son responsabilidades que hay que señalar, que es importante identificar, pero sobre todo hacer la reflexión para que no se repita. Y está la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que es particular de Colombia, porque en Colombia hay más de 120.000 desaparecidos. Esa es una cifra vergonzosa. En Argentina creo que fueron 20.000 o 30.000 los desaparecidos y nos pareció lo peor. Aquí las cifras que tenemos nos dan hoy que hay 120.000 desaparecidos, creemos que pueden llegar a ser el doble. Y ese es un dolor que no cesa. Esa es una familia que todo el tiempo está esperando que llegue ese hijo, ese padre, ese novio, ese primo, ese amigo. Es una herida que hay que cerrar, y que el país nunca ha hecho cosas importantes para encontrarlos. Tal vez también porque el Estado tiene mucha responsabilidad en la desaparición forzada. Aquí muchos de los desaparecidos han sido desaparecidos por la fuerza pública. Margarita, ya te contesto. La Comisión de la Verdad no hizo otra cosa distinta en mucho tiempo que escuchar todas las voces posibles, todos los sectores posibles, de todos los territorios posibles, de manera que nosotros pudiéramos partir de abajo, de la comprensión de lo que nos estaban diciendo y no del presupuesto que tiene cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una idea de qué es el conflicto armado, y como comisionados teníamos que renunciar a esa idea y disponernos a escuchar para comprender. Escuchar para comprender es una tarea muy difícil,
porque uno casi siempre escucha para reafirmar lo que quiere oír. Uno casi siempre oye lo que quiere oír. Entonces, disponerse a esa escucha fue un trabajo interno de honestidad, de responderle al país con lo que estábamos proponiéndole y esperando, y a partir de esa escucha que fue en todos los territorios, con muchos sectores, tuvimos 21 casas de la verdad en el territorio nacional, pero íbamos en burro, a caballo, en canoa, a las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas, a territorios donde nunca había ido nadie a escuchar relatos, y tomamos nota y transcribimos, y esas notas, esa transcripción la procesamos de dos maneras. Por un lado, en un sistema que fue metiendo toda esa información. Nosotros conversamos con más de 30.000 personas, dicen la Comisión de la Verdad. Yo creo que fueron muchísimas más, porque todo el tiempo era talleres, sentarnos en las comunidades, hacer líneas de tiempo para tratar de entender, no solamente escuchar los hechos, sino también los análisis que las comunidades ya podían haber hecho, los expertos, bueno, gente de las universidades, etcétera, pero fundamentalmente las víctimas y los responsables. Entonces metimos esa información en un sistema, y por el otro lado nosotros también hicimos como comisionados, fuimos 11 comisionados, que era como la cabecita, como la junta directiva de esa institución, a tratar de entender cuáles eran los patrones. Esa fue la metodología. ¿Cuáles son los patrones de esta guerra? ¿Qué es lo que más se repite? Y una vez identificamos qué era lo que más se repetía, profundizamos en los contextos explicativos. ¿Qué es lo que hace que eso se repita? ¿Qué es lo que hay en el contexto que hace que eso se dé en Urabá, pero que también se dé en La Guajira, pero también se da aquí? Que es un montón de gente, tenemos más de 1 millón de personas exiliadas en este país, la Colombia por fuera de Colombia, que es un relato muy doloroso que te pido que me acuerdes de contarles. En esos territorios, en esas casas de la verdad, pensamos que la gente iba a ir a las casas de la verdad, pero en general no fueron. En general fuimos a sus territorios, a sus malocas, a sus resguardos, a sus territorios y a sus casas propias, porque la gente se sentía más segura para hablar en su propio territorio. Y contamos en la mayoría de los casos con gente muy cercana a los territorios, es decir, que podía entender un poco la lógica, que generaba confianza para esa conversación, que podía identificar quiénes eran personas claves para ir construyendo como el hilo de con quién hay que hablar. Uno llega a un territorio y con quién es que hay que hablar aquí, quiénes son los que más han sufrido, quiénes son los que más claro tienen lo que les ha pasado, quiénes han sido como los que han ido recopilando la historia. Les digo que en este país hay un acumulado de memoria impresionante. Yo creo que es el país del mundo que más memoria ha hecho, por lo menos es la Comisión de la Verdad que contó con más acumulado de memoria, y no porque lo hiciera el Centro Nacional de Memoria Histórica, sino porque casi todos los territorios y comunidades y sectores han hecho ejercicios de memoria en los barrios populares, en las veredas, en las comunidades. Las mujeres han liderado unos proyectos de memoria. Entonces, nosotros tuvimos ahí esos interlocutores territoriales, de manera también que podíamos identificar los patrones por territorio y los patrones nacionales, porque hay una guerra extendida, por supuesto, un gran conflicto armado que se explica en un relato nacional, pero que tiene particularidades territoriales que tienen mucho que ver con las disputas por el poder territorial, que tienen mucho que ver con la tierra, que tienen mucho que ver con las riquezas, con la disputa por las riquezas.
a más pobreza, menos disputa. Los territorios más ricos, los territorios del Chocó, los territorios del Magdalena Medio, fueron territorios siempre en disputa por los grupos políticos que estaban detrás del poder de esas riquezas, por los actores armados que estaban financiándose con los impuestos a esas riquezas o con esa riqueza, por los narcotraficantes que encontraron también unos territorios donde no solamente sembraron coca y cobraron, sino también todo el tema de la minería, por ejemplo, y de muchas otras rentas. Y me parece, perdona que te interrumpa, importante también destacar papel de los notarios, los jueces, la fiscalía, legalizando la usurpación que se hacía en el territorio. Eso es importante mostrar, esto de la comisión, pienso que con los enfoques, que es lo maravilloso de la metodología que tuvieron, enfoque diferencial, enfoque de género, territorial, de derechos humanos, étnico, que permite ver que realmente esta guerra en las ciudades casi no se sintió, y cuando vimos las elecciones ahora presidenciales, quiénes se movilizaron, la paz total a quién movió, quiénes fueron realmente las víctimas del conflicto, tienen territorio, tienen etnia, tienen condición campesina, rural, es decir, esa parte tan fabulosa que la hace diferente a otras lecturas que se han hecho de comisiones de la verdad. Esta tuvo alma, tuvo territorio, tuvo edad, tuvo sexo, tuvo situaciones de despojo, tuvo violencias muy específicas, que yo pienso que la comisión, el informe, lo que ustedes han hecho, amerita en todas las facultades de ciencias sociales, derecho, sociología, psicología, es decir, la academia en general, los colegios, porque realmente fue un encuentro con humanidad, una mirada mucho más amplia que nos sacudió profundamente. Si no aprovechamos, digamos, este informe donde nos vemos, hemos hecho copia de la riqueza biológica, pero no la riqueza que tenemos de diversidad cultural humana en nuestro país. Entonces eso me parece importante resaltar. Los hallazgos son los factores de persistencia, son unas cosas que el país sigue empeñado en ellas, que nos impiden vivir en paz y que es necesario profundizar y resolver para poder vivir en paz. Ahora hablamos de cuáles son esos factores de persistencia. Lo segundo es, creo que lo más importante de la Comisión de la Verdad no dice ni una sola novedad en relación con lo que el país más o menos sabe, con lo que el país ha recogido en la memoria. La novedad es el análisis sistémico y que llega a la conclusión real, profunda, sustentada de que la guerra no es un conflicto entre grupos armados. La guerra es un asunto que está inscrito en una sociedad y que hay múltiples sectores que tienen enorme responsabilidad en el aliento de esa guerra, incluidos los que nos quedamos callados, ¿cierto? Los que no hicimos como mayor cosa para encontrar, para ir creando mejores condiciones, pero lo que dice Margarita, no pues fueron cómo llega el Estado a involucrarse de tal manera en el conflicto armado que la fuerza pública tiene una responsabilidad tan grande, pero que el Congreso de la República llega a ser capturado por esos grupos armados y por esos intereses políticos que hacen que la guerra se desarrolle en los territorios, por el sistema de justicia. Aquí no hay justicia, la impunidad de Colombia es vergonzosa, porque está capturada, porque está dominada por los intereses privados y particulares que estimulan la conflictividad armada, porque el narcotráfico fue capaz de comprarse casi todos los sectores que estaban dispuestos a venderse en este país, y a los que no también, porque hubo gente que estuvo tan presionada, que estuvo tan constreñida en su libertad, que terminó cediendo a muchas de esas presiones, y por eso es importante no solo juzgar, sino comprender, ¿cierto? Mucha gente que normalmente había vivido una vida muy legal y muy buena termina
tan constreñida que termina actuando contra sus propios principios. Eso. Lo otro es, los enfoques fueron muy importantes. La Comisión de la Verdad es la primera comisión que tiene verdaderamente un enfoque de género, especialmente de mujer y de población LGTBI, en razón de que el proyecto patriarcal que nos habita se ha expresado en la guerra de una manera muy brutal contra las mujeres y contra la población LGTBIQ+, muy brutal. Pero también para decir que en la guerra se exacerba lo que ya hay en la sociedad. Yo estaba hablando ayer de una amiga compartida que tenemos, Margarita, creo que es Marta Cecilia Vélez Aldarriaga, socióloga de la Universidad de Antioquia. Ella dice en un libro que hace el análisis del sicariato antioqueño desde Jung, dice que los sicarios no salvan porque advierten lo que hay en la sociedad. Y a mí me parece que esa es una frase súper iluminadora. Si nada que no esté previamente inscrito se expresa, todo lo que se expresa está previamente inscrito como daño en la sociedad. Es decir, los daños en la guerra, los daños sociales, los malestares en la cultura que decía Freud se potencian en la guerra. Por eso se potencia el desprecio por las mujeres, el desconocimiento del derecho de los niños, bueno, ese odio por la diferencia que está inscrito en este país, esta incapacidad de vivir en la diferencia. Entonces ese enfoque de género es muy importante, fue muy importante, y hay un capítulo dedicado a eso. Está transversal, por supuesto, en el relato, pero hay un capítulo dedicado a analizar eso. El enfoque de niños, niñas, jóvenes y adolescentes también es cómo vivieron la guerra los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes en este país, para llegar a la conclusión de que vivieron horrores, que fueron muchísimos los niños que se perdieron en este país en razón de la guerra, que su vida quedó marcada históricamente por la guerra. No se ha hablado de huérfanos en este país. Nosotros proponemos que huérfanos sea una categoría de víctima, no solamente los desplazados, no solamente los desaparecidos. Ser huérfano tiene que ser una categoría porque son muchísimos los niños huérfanos, y normalmente huérfanos de unos actos de sevicia y de violencia que los marca de una manera muy dura. Bueno, también por supuesto el tema del reclutamiento, que nosotros no llamamos en general reclutamiento forzado, porque la mayoría de los niños no fueron de manera forzada, sino condicionada por las circunstancias. Es muy fácil ir a la guerra cuando tú tienes 11 hermanos y no hay comida, y no hay autoridad, y no hay bienestar social, y no hay educación. La guerra es una opción. Entonces esos niños, la guerrilla nos decía todo el tiempo, esos niños llegan, eso no los disculpa, porque hay un acuerdo universal de que los niños no pueden ir a la guerra. Eso está inscrito en el derecho internacional humanitario. Un ejército no puede reclutar niños. Pero nos decían mucho, la mayoría de los niños llegan de manera libre, espontánea, seducidos por las armas, pero seducidos por el poder también, pero también por poder tener un alimento, por poder tener una comida. Ahora contamos anécdotas que son muy chéveres para entender cosas. Entonces ese es un tema muy importante, pero también porque nosotros llegamos a la conclusión de que fundamentalmente hay una noción adultocentrista en este país que hace que los niños no tengan una especial protección. Y hay un Estado que desprotege de manera dramática a los niños. La gran mayoría de niños y niñas en este país no tienen instituciones de protección en sus territorios. Ninguna. Entonces, ahí hay un tema que fue muy importante. El enfoque territorial es clave porque, por supuesto, también los territorios deben leerse en sus especificidades y entender lo que les pasó y entender qué puede pasar.
Antioquia tiene el primer puesto en violencia en Colombia, en todo, menos en reclutamiento. Es una pregunta abierta a la cultura paisa, tan tesa, tan creída, ¿Oíste qué se puede tan decir? violenta. ¿Y qué se puede decir cuando, por ejemplo, el presidente Petro ha dicho, si Antioquia cambia, cambia el país? Pacho lo ha dicho, el presidente nuestro lo ha dicho, el presidente Pacho dice, si Antioquia no hace la paz, Colombia no hace la paz. Y así es de claro y así es de sencillo, porque de aquí no solamente está el número mayor de víctimas, de victimizaciones y de aprendizajes de la guerra, nos inventamos un montón de cosas aquí, sino también ha sido la cuna de los victimarios. Y yo me atrevería a decir de los determinadores, que son esos responsables indirectos que están por ahí en unos puestos de poder muy importantes, que no tienen armas, pero que han determinado el aliento de la guerra. Entonces hay una pregunta a la cultura: ¿qué pasa en esta cultura que hemos sido tan violentos? ¿Qué pasa en esta cultura que hemos sido tan reacios a respaldar la paz? Lo vimos en el plebiscito. Antioquia vota contra el acuerdo de paz masivamente. Eso es un síntoma que es necesario reconsiderar. Somos una sociedad profundamente clasista, profundamente racista, que no ha reconocido esa riqueza de la diferencia, que no ha reconocido en esos pueblos los ciudadanos de derechos en igualdad de dignidad, que un presidente se da el lujo de no recibirlos, como hizo el presidente Duque o como lo han hecho muchos otros que vienen del Cauca marchando a presentarle unas demandas, y se dan el lujo, o nosotros nos damos el lujo de que no nos importa, con una educación que nunca nos enseñó cuántos pueblos indígenas había. Nunca me dijeron, jamás. Yo sé que en mi colegio uno decía que los notables, los tamíes y los no sé qué eran de Antioquia, y hasta ahí llegó la historia étnica. Y ni riesgos de que nos hubieran hablado de los pueblos afro, palenqueros y raizales. Es decir, había un desprecio institucional, un desprecio nacional que nos impide reconocernos en la diferencia y que nos impide ser parte de una misma nación. Por eso no nos importó cuando los mataron, cuando los humillaron, cuando les quitaron las tierras. Aquí despojaron a 8 millones de hectáreas y no nos importó, porque eran campesinos, pobres, indígenas, etc. Entonces es una pregunta ética, es una pregunta humana la que hay que hacernos. No solamente hacer un compendio de todo ese aprendizaje. Tenemos 14.000 entrevistas registradas, transcritas, que pueden seguir siendo un insumo importante para la investigación, sino también que produjimos muchos materiales. Por ejemplo, esos tomos también están en la transmedia digital, en la página web, en narrativas expandidas, como dicen los jóvenes ahora, en relatos audiovisuales, en relatos gráficos, y hay muchas actividades pedagógicas con libros hechos para comprender mejor, con libros de dibujos animados para los jóvenes, películas. Nosotros hicimos 3 ciclos de cine que se llamó Que haya paz, que es una expresión muy cotidiana en el campo, que están ahí colgados para que ustedes los presenten, se los presenten a sus públicos de la República. Pero esa fue realmente la metodología: comprender sin juzgar y hacer un análisis sin presupuestos, sin prejuicios, sin previos, sino tratar de sacar lo que realmente estábamos tratando de entender, con un aporte muy importante también de parte de los actores armados, que son los que, las guerrillas y los paramilitares, que son los que le ayudan a uno más a entender el entramado, que es finalmente también a lo que llegamos. Esto no es una guerra de actores armados, sino un entramado criminal muy extendido y muy convertido en práctica social naturalizada.
Sí, a mí me gusta primero nombrar el análisis cultural que hicimos, qué es lo que hay en la cultura en Colombia, que el conflicto armado se instaló aquí, se expresó de esa manera tan brutal, se sigue perpetuando, y cuáles fueron los daños a la cultura en razón del conflicto armado interno. Y ahí hay asuntos que tienen que ver con nosotros y me gusta arrancar por ahí por eso, porque son cosas que podemos ayudar a transformar. Lo primero es la cultura racista y clasista, es impresionante y es dolorosísima porque se expresa de muchas maneras en la voz de esos campesinos, de esos indígenas, de esos afro, de esas comunidades, a pesar de que tienen un coraje y una capacidad y nos demostraron una fortaleza moral impresionante. Hay un inmenso dolor, pero sobre todo porque ese clasismo y ese racismo es la manera como el Estado se despliega en los territorios, con un enorme desprecio por los sectores subalternos o por los campesinos y por los pobres y por los indígenas. Entonces, no es solamente que uno le diga a Francia Márquez que ya es un exabrupto ético que se parece a un simio, sino que el Estado ha despreciado esos territorios. Usted no coge todo el Pacífico colombiano y es el abandono del Estado. Coge las comunidades indígenas y es el abandono del Estado. Coge las comunidades campesinas y es un proyecto de descampesinización con todo. Es decir, a quitarles la tierra y a negarles las posibilidades de desarrollo, pero eso sí, a combatirlos si siembran coca, ¿cierto? Pero no tienen créditos, no tienen carreteras, no tienen subsidios, etc. Eso es lo más duro del racismo y del clasismo, que se convierte en una política pública, en una manera de hacer la política. Lo segundo es que heredamos de la doctrina norteamericana la doctrina del enemigo interno. Estados Unidos nos dijo que había que eliminar a los comunistas porque los comunistas eran el horror, y nos dieron permiso de eliminar a quienes creían en las ideas comunistas. Pero eso se extendió a la eliminación de los defensores de derechos humanos. Eso es un permiso también para eliminar líderes, es un permiso para eliminar comunidades religiosas que estaban trabajando por los derechos humanos, como el Golconda, por construir mejores condiciones, y se nos convirtió como en un permiso de eliminar al otro que piensa distinto. Y no solamente eliminarlo materialmente, que ya ha sido mucho, sino también de eliminarlo vía tweet, vía un montaje judicial, vía una descalificación moral. Es como la incapacidad de reconocer en el otro distinto uno que no es el enemigo, que por el contrario podría enriquecernos, como dice Saint-Exupéry. A mí me gusta mucho esa frase de Exupéry que dice: si difieres de mí, lejos de herirme, me ilustras. Pero Colombia todavía no puede con la diferencia que debería ser su gran riqueza, porque somos un bosque nativo maravilloso. Lo tercero es que nos habituamos culturalmente a la violencia. Esa persistencia en la violencia tantos años, y tampoco que se ha hecho por desmontarla, nos acostumbramos a la violencia, la naturalizamos y la reprodujimos. Entonces muchas comunidades vivieron bajo las órdenes sociales de las guerrillas, imponiendo reglas, imponiendo normas de cómo se viste, quién puede vivir, quién no puede vivir, ese desprecio por la población LGTBI, de estos grupos armados, guerrilleros y paramilitares que los condenaron a la humillación o a la muerte. Nos acostumbramos mucho a esa violencia. Y lo otro es que la inequidad de Colombia, que es una inequidad impresionante. Alguien decía ayer que estábamos hablando después de la película que vimos relacionada con eso, con el clasismo, con el racismo, con la inequidad. Víctor, gracias por haber abierto con esa película. Esa inequidad
y a la par el abandono del Estado y la falta de derechos en tantos territorios ha habilitado la vía de la ilegalidad, ha hecho que la ilegalidad sea una manera de vivir, de defenderse, de encontrar un sustento. Que hay tan poquito Estado en tantos territorios, hay tan poquitos derechos, hay tan poquito acceso a los recursos básicos para sobrevivir, que la ilegalidad se ha convertido en un camino y en una opción para muchos, y no solamente para los pobres, que también es un asunto de cómo la cultura se va transformando. El narcotráfico, por supuesto, hizo una mella muy grande en eso. El narcotráfico, pues, que se infiltró en tantos sectores de la sociedad, acostumbró a que una manera de tener mucho dinero es ser ilegal, es estar en la ilegalidad, y como no hay justicia tampoco. Yo quería decir una cosa que me gusta repetir, y es que lo del abandono del Estado opera en la sociedad como el abandono del padre. Es una cosa que se siente durísima. Las comunidades lo repiten, y los perpetradores, los victimarios también lo dicen. Nosotros no conocimos el Estado, nosotros no tuvimos Estado, y hay un dolor, hay una falta. Es una cosa que se va como hasta el fondo del alma. Por supuesto, la impunidad es un factor de persistencia. La criminalización de la protesta social histórica ha sido un factor de persistencia del conflicto armado desde muchos años atrás, desde antes de Ecopetrol, por ejemplo, de que Ecopetrol fuera Ecopetrol. La primera marcha que salió pidiendo derechos la recibieron con armas, y aquí siempre los conflictos sociales se han resuelto por la vía armada, porque se instaló el modo guerra. Nosotros insistimos mucho en que el modo guerra hay que deconstruirlo. Nosotros seguimos viviendo como en la Guerra Fría. En Ecuador y en Bolivia no dejaron entrar a Estados Unidos a hacer la guerra contra las drogas. Por eso, ellos tienen droga, y la regularizan, y no tienen esta guerra que tenemos nosotros. Nosotros dejamos entrar a Estados Unidos con la guerra contra las drogas, no ha servido para nada, el balance es negativo, se suma a las otras guerras, contribuye a las otras guerras, esas armas que llegan, esa tecnología que llega, está haciéndose contra los campesinos. Por eso nosotros pedimos que se pare la guerra contra las drogas. El tema de las drogas hay que resolverlo, pero no es con guerra. Y otro factor de persistencia es el narcotráfico, por supuesto, eso no hay que explicarlo mucho más allá. Las armas en la política, históricamente, los partidos políticos han tenido disputas que se resuelven por la vía armada. Aquí no solamente se asesinó a la UP, aquí se han asesinado enormes sectores políticos, grupos políticos alternativos, hay asesinados muchos, pero también los hay del Partido Liberal y del Partido Conservador, y hubo muchos concejales y diputados y alcaldes y gobernadores secuestrados, extorsionados y asesinados. La política se hace con armas, y la política no es en esencia la defensa del bien común, no es en esencia la defensa del bien común, sino que se ha instituido como la defensa de bienes particulares. La política está más en función de defender bienes individuales y intereses particulares que la noción del bien común, que los bienes públicos, que es una noción también que Colombia está por construir. La noción del bien común. ¿Sí? El 90% de las víctimas son población civil no armada. No armada, el 90%. El 90%. Pero también decimos contra la vida, porque la contaminación de ríos, la devastación de las selvas y los bosques, pero también la cantidad de personas que son mutiladas por las minas antipersonas, pero las torturas, realmente tenemos un problema inmenso de salud mental, toda la población,
que hemos vivido, no solamente esta generación, sino generaciones anteriores, que traemos en la memoria colectiva los abusos, la orfandad, la inequidad y la desesperanza. Estamos en un momento de, yo diría, colectivo, de exorcizar estas guerras e ir hacia la paz total. Escuchar la verdad es más importante que cualquier cosa, ¿no? Porque es más importante que la madre sepa dónde está el hijo, dónde están sus restos. Y hemos escuchado en muchas partes el término, ¿por qué no pagan cárcel si fueron asesinos? ¿Cierto? La importancia de la palabra contar para preparar, que es el nombre que le pusimos a este conversatorio, adquiere una dimensión impresionante en términos de qué es la verdad. De hecho, en la Biblia se encuentra Poncio Pilato y Jesucristo, y Jesús le dice, ¿tú quién eres? Yo soy la verdad. Yo le dice Poncio Pilato, ¿qué es la verdad? Porque Poncio Pilato no entiende qué es la verdad. Esa palabra reparar, hasta donde realmente la podremos evolucionar, partiendo del hecho de que los victimarios sí sean responsables de narrar la verdad. Ustedes han escuchado muchas verdades, pero más desde las víctimas que de los victimarios, porque de hecho no he escuchado noticias de que el general X dijo tal cosa, después se retractó. Un general que se supone que mandó a matar un montón de jóvenes para reemplazarlos por guerrilleros, a veces cuentan esas verdades, pero realmente yo tengo un amigo un poco complejo que él dice, no, es que tienen que pagar cárcel, y yo le decía, pero la verdad que él diga de por qué o quién dio la orden, que es la gran pregunta. ¿Quién dio la orden? La necesidad humana más grande es yo quiero saber por qué pasó, por qué a mi marido, por qué a mi hijo, qué pasó. Y entonces esos actos de reconocimiento fueron muy importantes porque ayudaron a que las víctimas le hicieran a los responsables un montón de preguntas que deben de estar atrancadas en el pecho humano. O sea, uno se debe hacer preguntas todos los días de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó? ¿Por qué mataron a mi marido? ¿Por qué a él y no a otro? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué? Y esos fueron encuentros preparatorios. En encuentros preparatorios, la mayoría de ellos, entre 4 y 6 meses, lo que ustedes vieron a veces y que está consignado en la página web, que hay cosas hermosas, tienen detrás por lo menos 4 o 6 meses de preparación profundamente humana, con mucho acompañamiento psicosocial para establecer ese diálogo entre las víctimas y los responsables. ¿Qué concluimos? Que es un acto muy reparador, porque es un acto profundamente humano, donde se encuentran los seres en su humanidad, donde no es tan difícil reconocer la humanidad del responsable, como uno lo ve desde afuera y como mucha gente grita que los metan a la cárcel o que se pudran o que los maten. Cuando uno se encuentra con ese ser humano que también es un ser humano vulnerable, que también es víctima del sistema, de las condiciones, de las circunstancias, que reconoce, que es capaz de reconocer que se equivocó profundamente y sobre todo si logra mostrar arrepentimiento sincero, eso le ayuda enormemente a las víctimas a calmar su dolor. Hay como un reconocimiento en lo más profundo del ser humano que no tiene que ver con un subsidio, que no tiene que ver con un beneficio económico, que no tiene que ver con la cárcel, que tiene que ver con eso de ver al otro, reconocerte de frente, que esa víctima, que no había argumentos, que no hay ningún argumento posible para eliminar al otro, que no era un guerrillero, que no era un ser malo, que el otro se puede arrepentir. Y es también muy hermoso ver cómo se transforman esos responsables. A mí no me gusta llamarlos victimarios. Nosotros acuñamos la palabra responsable porque victimario es una palabra muy esencialista. Un victimario no hay de dónde cogerlo, es como un malo esencial. Pero un responsable es un responsable de unos actos,
de los que tiene que responder, pero detrás también hay un ser humano lleno de vulnerabilidades y lleno de precariedades y lleno de equivocaciones y lleno de circunstancias en las que uno no sabe si uno hubiera estado ahí, que hubiera sido uno, ¿cierto? Yo conversé mucho con los grandes responsables de este país, mucho porque era el tema que más me interesaba, porque ellos tienen más verdad que las víctimas, que logran armar más el mapa del conflicto, de qué es lo que pasa, cómo se cuaja el conflicto en este país, pero también porque la pregunta es ¿por qué un país como esto lanza tantos seres humanos a la guerra? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué tanta gente va a la guerra? Entonces, ahí tengo yo pues un documento, un texto, un libro que escribir de las reflexiones. Pero sí es muy importante porque además hay una cosa que tú dijiste, Víctor, y es la palabra. Nombrar es muy importante. Y si uno logra nombrar en un acto profundo, preparado, si uno logra nombrar y renombrar, si le da la oportunidad al otro de nombrar, el psicoanálisis también lo ha dicho siempre, nombrar es el primer paso para sanarse, nombrar las cosas, darle palabra. La religión católica, yo es que uso mucho la configuración del acto de perdón, que es examen de conciencia, contrición de corazón, propósito de enmienda, acción de boca, que es nombrarlas, justo, nombrarlas, y no sé qué de reparación. Hay otra palabra, Claudia me dice. La otra es satisfacción de obra, que es el acto de reparador, ¿no? Satisfacción de obra, que no es cárcel en la iglesia. Es darle la oportunidad de ser persona otra vez. Exacto. Es que somos seres humanos, con miserias, con heridas, con trastornos. Necesitamos un país con conciencia, un país donde respetemos al otro, lo valoremos como ser humano. Y antes de juzgar, porque muchas veces los que juzgan son los que no están en ese problema o en ese acuerdo de reparación, sino que son agentes externos o países externos que no quieren que la guerra aquí en Colombia se termine. Entonces yo creo que sí es la oportunidad como de darle a estas personas que enmienden su vida, que sanen esas heridas, que se cree un país nuevo, como lo decía Sergio, creo que esto se tiene que replicar, y se tiene que replicar especialmente para todos los jóvenes, porque la historia debe ser contada, y debe ser contada con la verdad, porque la verdad nos hace libres. O sea, si se tapan las circunstancias. Y yo te felicito, Lucía, pues la verdad estoy admirada. De hecho, porque los responsables son los que más lo están pidiendo en este momento. ¿Quién? Es que hay una necesidad de salir de ese peso, de ese daño también que se han infligido ellos a sí mismos. Fabián, yo creo que somos víctimas, claro, la mayoría somos víctimas de maneras distintas, pero en este país hay muchas víctimas, y por ejemplo hay víctimas que son víctimas indirectas y que lo que habita hoy en ellas es odio y miedo, temores, y les hace muy difícil avanzar sobre eso. Entonces por supuesto hay una ley de víctimas que determina quiénes son las víctimas legalmente, pero porque hay un subsidio para reconocer las víctimas y no podían abrir el espectro hasta infinito. Pero aquí hay muchas víctimas que no se reconocen y que viven el trauma de la guerra de una manera muy brutal. Todos como sociedad tenemos un trauma. Aquí nadie está exento de que esto que hemos vivido no nos haya tocado. Y nos ha tocado las maneras de ser, estar, relacionarnos, valorar, etc. Pero hay gente que tiene traumas más duros, y yo quisiera decirle a Sergio que una de las dificultades más grandes, no con los blancos, porque cuando yo hablo de los sectores campesinos y en general de las víctimas, la mayoría de ellas, los campesinos, son blancos, pero las clases medias y altas tienen una enorme
dificultad para nombrar las cosas, para decir lo que les pasó, para ponerlo en común. Yo lo viví en el Museo Casa de la Memoria y tengo muchas amigas que fueron víctimas de los secuestros, por ejemplo, y de tantas cosas, y no lo logré. Entonces eso les imposibilita sanarse. La gente pobre, la gente más humilde, nombra, se reúne, conversa, hace sanación en compañía, hace talleres, hace de todo, hasta sancocho para sanarse, y logra elaborar. Con las clases altas y medias no lo logramos, y en la Comisión de la Verdad no logramos que las clases altas y particularmente los empresarios llegaran y aprovecharan la oportunidad que le daba la Comisión de la Verdad de reconocer: nos equivocamos. Es que no era más, nos equivocamos porque estábamos en el marco de una guerra. Es que esto no era el país de Walt Disney, era una guerra que hizo que mucha gente, lo dije al principio, actuara contra sus propios principios, o actuara de manera que no hubiera actuado así en otras circunstancias. Entonces, necesitamos que esas personas encuentren la manera de nombrar las cosas para que no acumulen tanto odio ni tanto resentimiento. Tenemos que buscar, yo insisto mucho, y estábamos hablando ahora con Margarita, de trabajar con las clases altas. Nosotros hemos trabajado todo el tiempo con los pobres, con los campesinos y con no sé quién, y los pobres. Y si nosotros no hacemos estos ejercicios de reflexión con las clases altas, nosotros no vamos a poder cambiar el país, porque ellos son los decisores. Y estamos empeñados en llegar a los colegios privados y a las universidades privadas, donde nos da más trabajo, porque ahí es donde hay que hacer las transformaciones que son más determinantes en la vida pública. Te quería decir también, Sergio, que el acto que nosotros hicimos, no en el Colón, sino en el Jorge Eliezer, y en el Metropolitano, no fue un acto de presentación del informe final. Nosotros tenemos muchas estrategias y hay muchas formas que están circulando por todo el país. Yo atiendo una de cada 5 invitaciones que me hacen, porque no me da la vida, pero Pacho, pero todos estamos haciendo, y las universidades están haciendo, y cada uno de ustedes asuma la tarea de hacer esta pedagogía, porque esta pedagogía es vernos en el espejo, en un espejo muy fracturado y en una sociedad muy herida, que necesita sanarse, y verse sin juicio, verse sin estar señalando. Frank, nosotros nos propusimos en la comisión, primera vez que una comisión pone énfasis en lo cultural. En las preguntas que yo hice al principio, que les conté, es qué es lo que hay en la cultura, que en este país la guerra se ha expresado de manera tan dramática. Y está en el capítulo de hallazgos y recomendaciones algunas de las conclusiones, o las conclusiones pues básicas, y está la recomendación al sistema educativo. El sistema educativo tiene que proponerse en construir ciudadanía para la paz, desde el reconocimiento de la igual dignidad de todos los seres humanos, el reconocimiento de las diferencias y la práctica de la deliberación. Lo resumo en esas 3 las recomendaciones. Pero no es una cátedra, es que la paz no es otra cosa. La paz es una cosa que se construye en el hacer, en el decir, en el pensar de todos los días de la vida. Entonces no es que una cátedra por allá, que se mueren de la pereza la mayoría de ir o de hacer, sino una cosa que inspire realmente la formación del ciudadano. Pero lo otro fue que nosotros entendimos que el arte es un medio muy potente. El arte nos permite comunicar muchas cosas, nos permite decir cosas que de otra manera no se pueden decir, nos permite hacer visible lo invisible, nos permite llegar al alma, al corazón de los seres humanos, haciéndole un poquito de quite, por un lado, al horror. Pues el arte nos muestra el horror sin ponérnoslo de frente, es como una mirada oblicua, pero también nos permite sacarle el quite a la polarización. Por eso, Sergio, esa obra que tuviste en el Metropolitano estaba muy pensada para las clases altas.
por eso la hicimos en el Metropolitano, por eso la hicimos en el Jorge Eliezer, y está en la página web, que es una belleza de obra, que es una obra que hicimos con grupos culturales de los territorios de La Guajira, de Guapi, del Chocó, con las madres de Soacha, con la Guardia Indígena, para decir unas cosas que no podemos decir sino así. Entonces, por eso estoy aquí en el Festival de Cine, por eso dejamos películas en los festivales de cine de este país, y por eso los animo a que se asumen en la página de la Comisión de la Verdad, en el capítulo Arte y Cultura, a que usen todas esas piezas que recogimos, porque además entendimos que nos están diciendo cosas desde el arte hace muchos años. Las comunidades están cantando su dolor hace muchos años, están cantando su riqueza cultural y sus fortalezas en Bojayá, en Timbiquí, en La Guajira, simplemente que no hemos oído, porque no hemos entendido que el arte es un lugar del conocimiento, es un lugar muy importante del conocimiento. Nosotros no conoceríamos a los jóvenes urbanos si no fuera por el rap o por el punk. Ha sido un lugar de conocimiento, de modo que los invito muy especialmente a eso, y yo tengo mucha esperanza de que en este ministerio avancemos sustantivamente, aunque creo que hemos avanzado. Creo que lo que más hemos avanzado en este país es en el reconocimiento de las culturas. Eso no lo ha hecho la política, no lo ha hecho la economía, lo han hecho las culturas. Han empezado a emerger y a contarnos sus relatos y a decirnos que existen y que son importantes. Tengo mucha ilusión, primero porque se entiende este ministerio como en su labor política de construir ciudadanía para la paz. No le da miedo decir eso, porque hemos sido muy beatos para decir de política. La palabra política nos genera como... Yo me acuerdo de las ONGs, que yo era de ONG siempre, nosotros no hacemos política. Claro, todos hacemos política y hay que asumirla seriamente, pero también porque ese ministerio ya se denomina el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. El solo plural ya es una señal muy importante. La Constitución del 91 no quiso tocar a los militares. La negociación de paz puso una línea roja porque no se podían tocar a los militares. Nosotros decimos, si la fuerza pública en Colombia no se transforma, no hay paz. No hay paz porque la fuerza pública está en modo guerra de la manera más radical. Entonces, uno no puede decir que tiene la fuerza pública, es la segunda fuerza pública con más financiación y con más formación y con más equipamiento de América después de Estados Unidos, y tenemos 10 millones de víctimas. Entonces no nos están cuidando. Hay un daño en la institución adentro, hay un daño grave que también obedece a la persistencia del conflicto armado y del narcotráfico, que terminó cooptando muchas cosas. Si ellos no nos reconocen, no nos podemos sanar y no nos podemos resolver. Y no es nada contra la fuerza pública, al contrario, necesitamos una fuerza pública digna y legítima en la que la sociedad confíe. No confíen, por lo menos en los territorios urbanos la gente no confía en la fuerza pública, porque la sabe aliada del narcotráfico, la sabe aliada del paramilitarismo, conocemos todo lo de los falsos positivos. Yo se los dije, con Pacho ahí al frente, se los dije en una reunión que tuvimos con la cúpula, con la nueva cúpula militar. Les dije, es como la pederastia. La pederastia no es una política pública de la iglesia. La pederastia, no hay un manual de pederastia, porque ahí nos estaba diciendo en esa reunión un señor, es que como vienen aquí a pedir los manuales de tortura, pero sí, solo sí, la iglesia se va a sanar de ese daño que tiene y vamos a recuperar la confianza a partir del reconocimiento que ha hecho el Papa. Es decir, el Papa dice, aquí hay un daño que hay que resolver y lo tenemos que resolver. Allá en la fuerza pública, ese día que estuvimos, que fue a los 2 semanas de entregar el informe final o 3, nos decían, es que sí, sabemos que aquí ha habido unos inconvenientes. No, 6.204 niños asesinados no se llaman inconvenientes. Si no hay esa conciencia, no la transformamos.
Y yo creo que Medellín tiene que bajarse entonces de ese exceso de orgullo. Gracias. Jamás se os olvide que la guerra existe por pasar de largo, sin gloria ni pena, delante de un hombre y no preguntarnos qué sueño le inquieta, qué historia lo envuelve, qué pena le aflige, qué miedo le para, qué madre lo tuvo, qué abrazo le falta, qué miedo le ronda, qué rabia lo apresa, qué envidia lo atrapa. El ser humano, no importa la afiliación política a la que pertenezca, es un ser humano con necesidades, con ideales. Y resulta, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía la niña. Dios mío, yo soy docente, felizmente jubilada hace poco, pero feliz porque hice resistencia en las aulas a un currículo desprovisto de amor. Yo no les decía a mis estudiantes vamos para clase, no vamos a encontrarnos, vamos a un encuentro donde vamos a aprender todos juntos. Entonces, y mi pregunta es esta: ¿cómo? Si la verdad es perseguida, asediada, maltratada, sofocada, una comisión de la verdad, tú lo decías ahorita, estados que han hecho, digamos, de su bandera buscar un bien particular, un bien común, y ya lo sabemos, no importa la procedencia, que de izquierda, que de derecha, no, o sea, está ahí. O sea, necesitamos, como lo decíamos, empezar a gestar una Colombia nueva, donde lo que dicen ahora es que las habilidades blandas, el trabajo en equipo, la creatividad, se habla de habilidades blandas, pero eso tiene otro nombre, y yo que soy persona creyente y que cristocéntrica en mi manera de ser, por eso lo decía ahorita, tan claro, lo de satisfacción de obra. Qué tan lindo eso de reparar, no como castigo, sino como devolverle al ser humano su dignidad después de haber reconocido que se equivocó y de qué manera, ¿cierto? Entonces, yo digo, ¿cómo hacemos para gestar una sociedad en la transparencia, de verdad en el deseo de ayudarle al otro, de ser servicial, de ser comunidad, tan importante? En un mundo individualista, donde las coordenadas son la apariencia, el tener y el poder, cambiarlo por el desapego, el encuentro, el servicio, etc. Muchas gracias, perdón si me extendí. Jorge Iván Laverde, alias el iguano, el de los falsos positivos. Jorge, ¿por qué llegaste a ser el monstruo que llegaste a ser? ¿Cómo llegaste a ser eso? ¿Cómo llegaste a ser ese ser humano? No había respuesta, no era capaz de construir como una reflexión suficiente. Prácticamente nada, no me contestaba nada. Un día me llamó al teléfono y me dijo, yo creo que ya entendí, no, la ignorancia. Y yo les quiero decir, y también te quiero decir a ti que estás hablando del perdón, que hay un concepto que yo apenas estoy empezando a estudiar, pero que me parece que es muy útil, que se llama la injusticia hermenéutica o la injusticia epistémica. Y es que hay mucha gente que por las condiciones de vida no alcanza a construir nociones que le ayuden a orientar su vida, a distinguir lo que es bueno de lo que es malo y a actuar en consecuencia. También tiene que ver con que hay gente a la que ese saber que tiene se le desprecia. Usted no habla porque usted es un montañero, usted no habla porque usted no tiene estudios, ¿cierto? Usted no, esa injusticia hermenéutica opera en los dos sentidos. Entonces yo creo que muchas de las personas
que han estado en la guerra han tenido unas dificultades inmensas para construir un proyecto de vida que realmente sea suficientemente altruista, suficientemente grande para sí mismo y para los demás, porque las circunstancias son unas circunstancias tan precarias que ni siquiera hay como un discernimiento suficiente. Y a mí me decía el iguano, me decía, si yo hubiera sabido lo que sé hoy, conociera lo que conozco hoy, yo no hubiera hecho lo que hice. Pero yo nunca conocí nada, es que realmente han vivido en un desamparo. Pero yo llego también a otra conclusión no, apenas una hipótesis, y es que a mí me parece que también pasa con la gente que vive en un estado de bienestar muy grande, y es que no tiene preguntas por el otro ni por lo fundamental, que no hay como una preocupación por construir un acopio hermenéutico y ético suficiente y suficientemente trabajado porque la vida les es dada. Todo está como hecho, todo está acomodado. Tú tienes muchas ganas de ver, yo te voy a dejar hablar. No, te voy, claro. Entonces yo creo que digo esto es porque, por un lado, yo no creo que haya que perdonar. El perdón es una cosa que emerge del alma, que emerge de adentro, que es muy íntima, que es muy profunda. Uno no puede pedir perdón si no hay una transformación muy grande. Yo creo que hay que propender por el perdón, pero no tiene que ser una meta. Hay casos, por ejemplo, en los falsos positivos que es tan impresionante. Hay madres que le han dicho a esos militares: yo no lo puedo perdonar, no soy capaz de perdonarlo, pero no lo odio, ni voy a hacer nada contra su vida. Yo creo que eso ya es un avance suficiente e importante en esta sociedad. Y hay otras madres que han podido decirle: no, perdón, yo entiendo, soy capaz de comprender en qué circunstancia estaba usted, porque es que los militares, que además ha sido dolorosísimo, cómo esos militares llegaron también a hacer lo que llegaron a hacer, siendo los encargados de impartir el orden y el bien, como una doctrina de cuerpo que es tan brutal en los ejércitos, que impide el discernimiento. Los ejércitos no deliberan, entonces no construyen conciencia crítica. Ningún ejército obedecen órdenes, y un niño que llega a los 17 años al ejército, a los 16 está recibiendo órdenes todo el tiempo. Entonces terminaron involucrados ahí. Comprender es muy importante. Entonces yo quisiera decirlo pues como en general. Yo tengo fe, yo creo que estamos dando pasos, yo creo que hay una conciencia distinta, tengo mucha fe en los jóvenes. Creo que eso que tú estás diciendo yo lo veo todos los días en el país y me parece una belleza, que están sentados los paramilitares con los guerrilleros, con las víctimas, con los determinados, con un montón de gente. Necesitamos ayudar a transformar a las élites de este país. A mí me da mucha pena decirlo así, eso suena como marxista-leninista, pero no importa. Necesitamos que la dirigencia logre nombrar sus dolores y logre reconocer el lugar que tiene en la construcción del bien común. Porque en general, yo por ejemplo pienso que la reforma tributaria es una tristeza, que los señores que tienen una pensión o las señoras que tienen una pensión de más de 13 millones de pesos hayan hecho lobby. Son 8.000 personas las que tienen una pensión de más de 13 millones de pesos, hayan hecho lobby para no pagarla. 8.000 no es una cifra muy grande en el recaudo después, pero es una señal de mezquindad, porque una persona que tiene una pensión de 13 millones en este país es millonaria y puede darle 1 millón de pesos a la gente. Que las bebidas azucaradas se hayan hecho un lobby pagando políticos para no tener un impuesto que va a la salud.
que tiene que ver con la salud de los colombianos también, es decir, que no le estaba haciendo daño a nadie. Entonces, hay que hacer un esfuerzo porque nosotros que estamos en esa clase media, alta, vamos a también hacer un trabajo hacia arriba, no solamente hacia abajo.